En nuestro planeta existen lugares secretos envueltos en un velo de misterios y enigmas que ponen en jaque a los ingenieros modernos. Estas estructuras enigmáticas, creadas por manos de antiguas civilizaciones, parecen increíblemente complejas y misteriosas, y su propósito sigue siendo desconocido. ¿Cómo pudieron los seres humanos, sin las tecnologías actuales, construir tales monumentos grandiosos? Algunos de ellos, tal vez, guardan mensajes cifrados del pasado, esperando a que alguien los descifre. Ostrog no es solo un monasterio, es un portal al pasado, donde cada grieta en la piedra puede contar su historia, y cada oración puede esconder respuestas a preguntas que permanecen sin respuesta. El complejo templario de Angkor Wat no es simplemente un impresionante edificio, sino un enigma envuelto en misterios que durante siglos han atraído la atención de investigadores y viajeros. Construido en el siglo XII, fue creado como templo para el dios Vishnu, pero su verdadero propósito y significado siguen siendo ambiguos. ¿Cómo pudo surgir tal monumental construcción con una arquitectura completamente única en medio de la selva de Camboya? Cada piedra de Angkor Wat, pesando varias toneladas, parece respirar historia, y su perfecta encaje causa admiración y desconcierto. Algunos investigadores creen que para su construcción se utilizaron tecnologías que aún hoy son desconocidas. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores, utilizando herramientas primitivas, crear tal obra maestra de la arquitectura? Pero no es solo un enigma arquitectónico. Angkor Wat también está lleno de mitos y leyendas. Las imágenes en las paredes cuentan historias de batallas, dioses y civilizaciones perdidas, aunque muchas escenas permanecen sin descifrar. ¿Qué intentaban transmitir esos antiguos artistas y qué mensajes se ocultan en sus obras? Con el paso del tiempo, el complejo templario ha sido objeto de destrucción y olvido, pero su grandeza nunca se ha desvanecido. Los arqueólogos que lo estudian se enfrentan a preguntas para las que aún no hay respuestas. ¿Cómo pudo desaparecer una civilización tan avanzada? Quizás Angkor Wat guarda más secretos de los que podemos imaginar, y cada excavación abre nuevos horizontes para entender su historia. La antigua ciudad de Pingyao, situada en el norte de China, es un verdadero tesoro que ha conservado la atmósfera de épocas pasadas. Sus estrechas calles empedradas y sus majestuosos edificios de madera nos transportan a una época de la dinastía Ming, como si cada paso nos llevara a ese tiempo. Pero ¿qué hay detrás de esta ciudad tan bien conservada, envuelta en misterios y enigmas? Pingyao no fue solo un centro comercial, se convirtió en el bastión de la riqueza financiera del Imperio Chino. Su arquitectura, con sus imponentes murallas de piedra y sus templos elegantes, nos invita a las antiguas tradiciones, pero la verdadera incógnita reside en sus desaparecidos habitantes. ¿Cómo pudo una ciudad próspera, que alguna vez estuvo poblada por miles de personas, dejar tan pocos rastros de su esplendor? Algunos investigadores creen que las conmociones económicas y los cambios en las rutas comerciales fueron la causa del declive de Pingyao. Sin embargo, otros sugieren que en su historia hay elementos más misteriosos, incluso profecías antiguas que podrían predecir su destino. Con cada nuevo descubrimiento, ya sea de fragmentos de cerámica o monedas antiguas, Pingyao sigue sorprendiendo a arqueólogos e historiadores. Los enigmáticos artefactos encontrados en su territorio contienen mensajes cifrados que podrían revelar su pasado, pero hasta ahora nadie ha logrado descifrarlos. En esta ciudad donde el tiempo parece detenido,
Cada piedra podría guardar un secreto esperando ser descubierto por un investigador. Historias inexplicables y a veces escalofriantes sobre sus habitantes y comunidades secretas desaparecidas solo aumentan la atmósfera de misterio que rodea a Pingyao, dejando en el aire la pregunta: ¿qué más oculta esta antigua ciudad, whose legends still await their time? El monasterio de Sumela, perdido entre las abruptas rocas de la región del Mar Negro de Turquía, es un enigma que atrae a investigadores y buscadores de aventuras de todo el mundo. Construido en el cuarto siglo de nuestra era, este complejo asombroso se eleva a más de 400 metros sobre el nivel del mar, como si estuviera protegiendo sus secretos de miradas ajenas. Cada piedra aquí está impregnada de historia, y las paredes del monasterio guardan el eco de antiguas oraciones y ritos misteriosos. Se sabe que Sumela fue un lugar de veneración de la Santísima Virgen, y sus reliquias santas atrajeron a peregrinos a lo largo de los siglos. Sin embargo, ¿cómo pudieron los constructores crear un templo tan majestuoso en un lugar tan inaccesible? Las leyendas cuentan que los monjes que fundaron el monasterio estaban dotados de sabiduría divina, lo que les permitía superar todos los obstáculos. Pero esto no es la única incógnita que rodea a Sumela. Entre las muchas historias sobre el monasterio, una de las más intrigantes se refiere a sus pasajes subterráneos secretos. Algunos investigadores sugieren que podrían haber sido utilizados para escapes clandestinos o incluso para conectarse con otros lugares sagrados. ¿Cómo pudieron estos pasajes pasar desapercibidos durante tanto tiempo? Algunos arqueólogos señalan que los frescos que adornan las paredes de Sumela contienen mensajes cifrados que podrían revelar su verdadero propósito. Pero, ¿qué pueden decirnos estos mensajes sobre los antiguos habitantes del monasterio? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo inciertas, abriendo nuevas perspectivas para investigaciones y reflexiones. Las misteriosas de Sumela continúan atrayendo la atención como un imán, y es posible que entre sus paredes se oculten aún más descubrimientos asombrosos esperando ser revelados. Las respuestas permanecen desconocidas, y cada paso por estas calles solo intensifica la sensación de que Chiavetta di Bagnoregio no es solo una ciudad, sino un testimonio vivo de antiguos misterios. Setenil de las Bodegas, perdido en las montañas de Andalucía, asombra por su estilo arquitectónico único. Esta ciudad, aprisionada entre masivas rocas, parece abrazada por la naturaleza, y sus casas, construidas bajo inmensos techos de piedra, crean una atmósfera de misterio y secretos. Parece que el tiempo se ha detenido aquí, y cada piedra guarda innumerables historias sin resolver. Las estrechas calles de Setenil están llenas de susurros de viento que se deslizan entre las casas, como si intentaran contar historias de antiguas civilizaciones que alguna vez habitaron estos lugares. Las paredes de los edificios, hechas de blanco caliza, contrastan magníficamente con las rocas oscuras, creando un impresionante efecto visual. ¿Cómo es posible que entre estas rocas surgieran tales estructuras cuidadosamente diseñadas? Algunos investigadores sugieren que Setenil fue un punto importante en las rutas comerciales que conectaban diferentes regiones de España. Otros, por otro lado, proponen teorías más místicas, afirmando que este lugar fue un centro espiritual de antiguas culturas que dejaron aquí sus huellas. ¿Cuál es la verdadera historia de esta ciudad tan fascinante? Quizás en estas rocas se escondan artefactos no identificados que puedan aclarar su pasado. Se dice que los habitantes locales aún encuentran en los alrededores objetos extraños que pertenecieron a civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo.
Un templo en una sola columna, ubicado en el corazón de Vietnam, es uno de los edificios arquitectónicos más misteriosos del país. Esta construcción única, que se eleva sobre una sola columna, parece flotar sobre el agua, atrayendo la atención no solo por su diseño inusual, sino también por su historia enigmática. Construida en el siglo XII, se considera un símbolo de la fe budista y la maternidad, pero cada año surgen nuevas preguntas en torno a ella. ¿Cómo pudo esta estructura tan original resistir el paso del tiempo y las numerosas guerras? El templo, hecho de madera y rodeado de agua, parece haber surgido de las profundidades de las leyendas. Los habitantes locales cuentan que fue construido por el emperador Li Thanh Tong en honor a su madre, pero los detalles de esta historia se vuelven cada vez más borrosos con el tiempo. Algunos investigadores sugieren que el templo tiene significados simbólicos ocultos, posiblemente relacionados con la astronomía o antiguos rituales. La madera de la que está hecho se considera sagrada, y su forma recuerda a un loto, el símbolo de la pureza y la iluminación. Pero, ¿qué inspiró a los arquitectos a crear una construcción tan inusual? No es de extrañar que muchos arqueólogos e historiadores se esfuercen por desentrañar los misterios que rodean el templo en una sola columna. Cada año, miles de turistas acuden aquí para sumergirse en su atmósfera enigmática y tratar de entender qué se oculta tras sus muros. Las leyendas locales continúan vivas, pero las verdaderas razones de su creación permanecen desconocidas. El monasterio de Teng Boche, ubicado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, no solo es un importante centro budista, sino también guardián de muchos misterios. Sus majestuosas paredes, construidas con piedras y madera, parecen cobrar vida en la luz matutina, cuando el aire se llena con un aroma dulce de incienso. ¿Qué significado se oculta tras estas impresionantes construcciones que han vigilado las cimas de las montañas durante más de un siglo? Teng Boche fue fundado en 1920 y se hizo famoso por su arquitectura única y sus reliquias sagradas, incluyendo manuscritos antiguos y estatuas. Pero, ¿qué sabemos sobre aquellos que alguna vez vivieron aquí y sobre las enigmas que pudieron dejar? Algunos investigadores afirman que el monasterio guarda conocimientos antiguos que podrían cambiar nuestra comprensión del budismo y la historia del Tíbet. Las leyendas cuentan que aquí, entre los monjes, existían enseñanzas secretas que se transmitían de generación en generación. Estas enseñanzas, posiblemente, están relacionadas con prácticas místicas y profecías que aún no se han desentrañado. ¿Cómo pudo un conocimiento así desaparecer del mundo moderno sin dejar rastro? Los viajeros que han visitado Teng Boche a menudo mencionan extrañas sensaciones que los invaden al entrar en las salas sagradas. La sensación de que el tiempo se ha detenido confiere una atmósfera especial a cada detalle. Desde el frío de las piedras de las paredes hasta los sonidos de las oraciones que resuenan desde las profundidades del monasterio. Pero esto no es la única misterio relacionado con este lugar. Según los rumores, en las cercanías del monasterio también se encuentran artefactos inusuales que podrían revelar su pasado enigmático. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los investigadores, muchas preguntas permanecen sin respuesta, dejándonos en espera de nuevos descubrimientos. Las torres de Ban Yit, que se elevan sobre los paisajes pintorescos de Vietnam, están envueltas en un aura de misterio y antiguos secretos. Estas impresionantes estructuras, construidas entre los siglos VIII y X, representan un ejemplo destacado de la arquitectura de la civilización Cham, que dejó tras de sí muchas preguntas.
¿Por qué se invirtió tanta energía en la creación de estas majestuosas torres? ¿Y qué simbolizan para su pueblo? Cada torre, elegantemente decorada con grabados y representaciones de dioses, parece susurrar sobre rituales olvidados y creencias. Los habitantes locales cuentan que estas no eran simplemente templos, sino lugares de poder donde los antiguos sacerdotes se comunicaban con los cielos. Pero ¿cómo pudo desaparecer una cultura tan avanzada, dejando solo estos testimonios pétreos de su grandeza? Algunos investigadores sugieren que las torres podrían haber sido observatorios astronómicos, permitiendo la observación de los movimientos de las estrellas. Otros proponen teorías más místicas, relacionándolas con antiguas profecías y conocimientos secretos que podrían haber sido perdidos con el tiempo. ¿Qué es lo que realmente oculta esta arquitectura enigmática y qué secretos podrían contar las piedras si pudieran hablar? Pero esto no es la única misterio relacionado con Ban It. Cerca de las torres también se encuentran misteriosos artefactos, entre ellos antiguas estatuas y objetos rituales que generan aún más preguntas. ¿Cuáles eran los verdaderos propósitos de los creadores de estas grandiosas estructuras? ¿Y cuál fue su papel en la vida de los antiguos Cham? En las paredes de estas torres, cubiertas de musgo y el paso del tiempo, aún se pueden ver rastros de antiguos grabados que podrían contar historias olvidadas. Pero al final, ¿quedará algo más que simples ruinas? El monasterio de Taktsang, conocido como Nido del Tigre, se encuentra a una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar y atrae a los viajeros con su misterioso encanto. Las estructuras de piedra y madera parecen brotar de las rocas y sus antiguas paredes guardan leyendas de sabios budistas y buscadores espirituales. ¿Cómo lograron los antiguos maestros crear tal maravilla arquitectónica en un lugar tan inaccesible? Según las leyendas, aquí, en el siglo IX, el monje budista tibetano Padmasambhava, conocido como Guru Rinpoche, meditaba y alcanzaba la iluminación. Su presencia, según creen los habitantes locales, llenaba esta tierra sagrada de una energía especial. Pero, ¿cómo podía una fuerza espiritual tan poderosa reflejarse en la arquitectura? El monasterio consta de varios niveles conectados por estrechas escaleras y senderos para peatones, cada uno de los cuales ofrece vistas espectaculares de los paisajes montañosos circundantes. Aquí, entre las rocas salvajes, se crea la sensación de que el tiempo se ha detenido y el aire se llena de sabiduría ancestral. Los frescos misteriosos y las reliquias sagradas guardadas en su interior generan muchas preguntas. ¿Qué secretos ocultan estas paredes? La construcción de Taktsang, al igual que su origen, está envuelta en misterio. Algunos historiadores creen que el monasterio fue construido según principios astronómicos antiguos, mientras que otros afirman que servía como lugar de penitencia y meditación. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito de este santuario ubicado tan alto? En este lugar, donde cada piedra susurra sobre el pasado, quedan muchas incógnitas por resolver, esperando su momento. El monasterio de Taktsang sigue fascinando e inspirando, dejando tras de sí un rastro de enigmas y preguntas a las que posiblemente nunca se dará respuesta. Estas preguntas permanecen sin respuesta, dejando espacio para nuevos descubrimientos. Rocamadour es un lugar donde el tiempo parece haber detenido su marcha. Situado a 80 metros sobre el nivel del río, en un acantilado rocoso, se encuentra este enigmático santuario que ha atraído a peregrinos durante siglos. Pero, ¿qué es lo que hace a Rocamadour tan atractivo? Las paredes de sus capillas guardan numerosos secretos,
cada uno de los cuales susurra sobre antiguos rituales y ritos olvidados. Aquí, entre majestuosos edificios de piedra, se puede sentir el aliento de la historia. Extrañas esculturas talladas en piedra caliza crean una atmósfera de misterio y enigma, haciendo que uno se pregunte, ¿qué secretos oculta este complejo sagrado? Las leyendas cuentan que en un día del siglo XI, un pastor local encontró una estatua de la Virgen Negra, y desde entonces, Rocamadour se convirtió en un centro de peregrinación. Pero ¿cómo pudo una pequeña aldea atraer a tan gran número de creyentes? Algunos creen que esto está relacionado con las propiedades curativas de sus fuentes, mientras que otros están convencidos de que aquí ocurre algo mucho más misterioso. Existen numerosas teorías sobre el origen de este lugar, desde la supuesta influencia de antiguos druidas hasta su conexión con los caballeros cruzados. Pero, ¿qué es exactamente lo que llevó al auge de Rocamadour? ¿Cómo pudo un lugar lleno de misterios y maravillas permanecer en la sombra de la historia durante tantos siglos? Investigadores y arqueólogos continúan buscando respuestas a estas preguntas, pero muchas de ellas permanecen sin respuesta, al igual que los mismos enigmas ocultos en las sombras de las antiguas paredes. Las casas colgantes de Cuenca, como petrificadas en la eternidad, se cernen sobre el abismo, causando admiración y desconcierto. Estos enigmáticos edificios, construidos al borde de los acantilados, son un ejemplo asombroso de la genialidad arquitectónica que, posiblemente, intenta ocultar los secretos de su tiempo. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores lograr tal maestría cuando sus tecnologías estaban limitadas? Cada casa, como congelada en un baile, parece moverse al compás de la naturaleza, ignorando la ley de la gravedad. El aspecto exterior de estas viviendas no deja indiferentes ni a los habitantes locales ni a los turistas. Sus balcones de madera, que sobresalen de las paredes de piedra, dan la impresión de que las casas están a punto de desprenderse del precipicio. Las paredes de estos edificios guardan innumerables historias, pero ¿qué secretos podrían contar si pudieran hablar? Existen diversas teorías sobre el propósito de las casas colgantes. Unos creen que eran viviendas de los habitantes locales, mientras que otros sugieren que servían como protección contra los enemigos. Pero, cualesquiera que hayan sido las razones de su construcción, estas casas son un símbolo de la resistencia y la inventiva del ser humano. Las leyendas locales están llenas de referencias a cómo estas casas servían de refugio para viajeros y buscadores de aventuras. Pero esto no es la única misterio de Cuenca. En las cercanías de la ciudad también se encuentran cuevas enigmáticas que, según las leyendas, fueron habitadas por antiguos espíritus. ¿Qué secretos podrían ocultar estos lugares y qué podríamos aprender de su historia? Cada paso aquí parece un eco de un pasado lejano, dejando la sensación de que solo rozamos la superficie de un vasto océano de misterios. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones y descubrimientos, muchas preguntas sobre su pasado remain sin respuesta. El templo de Alhasne, o el Tesoro, se alza entre los majestuosos cañones de Petra, como un castillo encantado de cuento de hadas. Su fachada, tallada en la roca, alcanza los 30 metros de altura y está adornada con delicados ornamentos que fascinan a todo aquel que se encuentra en este lugar misterioso. Pero ¿qué se oculta tras estas imponentes paredes de piedra? Según una de las teorías, Alhasne podría haber sido una tumba de un rey, aunque hasta ahora no se ha encontrado ninguna prueba que confirme esta hipótesis.
Los arqueólogos creen que en este templo también podrían haber almacenado antiguos pergaminos o reliquias de incalculable valor. Pero ¿por qué este objeto fue ocultado con tanto cuidado de la vista de las generaciones futuras? Otros investigadores afirman que su propósito era aún más enigmático. Podría haber sido un lugar de adoración de dioses o cultos desconocidos que existieron en estas tierras. Los símbolos extraños encontrados en las paredes generan muchas controversias entre los científicos. ¿Qué significan y qué secreto guardan? Alrededor de Al-Hasne flota un aura de misterio y antigüedad, recordando que Petra fue en su tiempo uno de los mayores centros comerciales del mundo antiguo. Pero incluso hoy, cuando turistas de todo el mundo acuden a ver este prodigio, queda la pregunta: ¿cuáles son los secretos de este templo que aún esperan ser descubiertos? En las entrañas de las paredes de piedra no solo se encuentran joyas arquitectónicas, sino también artefactos enigmáticos que podrían revelar la vida de los antiguos habitantes. Las tumbas occidentales de la dinastía Qing, situadas en montañas pintorescas, ofrecen un espectáculo fascinante lleno de misterios y secretos. Estos majestuosos mausoleos, ocultos a la vista de la mayoría de los viajeros, guardan numerosos enigmas relacionados con los últimos emperadores de la dinastía. ¿Cómo pudo una dinastía tan poderosa dejar tras de sí tales estructuras enigmáticas rodeadas de leyendas? Cada tumba, rodeada de gruesas paredes de piedra, impresiona por su grandeza y elegancia. En su interior se encuentran las tumbas de los emperadores y sus familias, rodeados de objetos valiosos y símbolos misteriosos. Pero, ¿qué significan realmente estos símbolos? ¿Cuáles eran los verdaderos propósitos de su creación? Los investigadores sugieren que las tumbas no eran solo lugares de descanso, sino también importantes centros relacionados con rituales de veneración a los antepasados. Algunos científicos creen que aquí se utilizaban métodos antiguos, como la astrología y la magia, para asegurar una existencia post-mortem favorable. Sin embargo, queda la pregunta: ¿hasta qué punto influyeron estas prácticas en la elección del lugar y la construcción de las tumbas? De las tumbas de la dinastía Qing, pasamos a otros monumentos enigmáticos que también plantean muchas preguntas. ¿Por qué algunos enterramientos no han sido encontrados, a pesar del uso de tecnologías modernas como el radar y el escaneo láser? Con cada nuevo descubrimiento nos sumergimos más en el mundo de los antiguos misterios, pero lamentablemente muchos de ellos permanecen sin resolver. Las tumbas occidentales de la dinastía Qing continúan guardando sus secretos, dejándonos en espera de nuevos descubrimientos y soluciones que posiblemente algún día nos ayuden a entender esta enigmática época. El Palacio en la Roca, ubicado en el corazón del Parque Nacional Mesa Verde, es uno de los ejemplos más fascinantes de la arquitectura antigua. Este complejo misterioso, tallado en arenisca suave, fue hogar del pueblo Anasazi y aún guarda muchos secretos. ¿Cómo lograron construir tales estructuras majestuosas en acantilados escarpados, uniendo sus partes con escaleras complejas y pasajes estrechos? Cada rincón del palacio en la roca está impregnado de la atmósfera de la antigüedad. Las paredes, cubiertas de vibrantes frescos, cuentan sobre la vida y tradiciones de sus habitantes. Los bloques de piedra lisa, perfectamente ajustados entre sí, causan admiración. Pero, ¿qué fue de esta maravillosa civilización? ¿Cómo es posible que abandonaran sus hogares, dejándolos en completo silencio? Algunos investigadores sugieren que un cambio repentino en el clima podría haber sido la causa de su desaparición.
Otros proponen una teoría de conflicto interno o agotamiento de recursos, pero ninguna de ellas explica por qué su cultura, rica en arte y artesanía, desapareció tan repentinamente. Sin embargo, esta no es la única misterio relacionado con el palacio en la roca. Al estudiarlo, los arqueólogos encuentran artefactos únicos, como vasijas misteriosas y objetos que podrían haber tenido fines rituales. Estos hallazgos plantean nuevas preguntas. ¿Cuál era el verdadero propósito de estos objetos? ¿Qué representaban para los antiguos constructores? A pesar de los esfuerzos de los investigadores, muchos aspectos de la vida de los Anasazi permanecen sin resolver. El palacio en la roca sigue atrayendo a investigadores y amantes de los misterios, dejándolos en espera de nuevos descubrimientos que puedan arrojar luz sobre la civilización desaparecida. Aproximadamente 235 vidas que alguna vez habitaron aquí permanecen para siempre en la sombra del misterio del pasado. El Templo del Cielo, que se alza sobre los parques de Pekín, no es solo una obra arquitectónica maestra, sino también un lugar misterioso impregnado del espíritu de antiguos rituales. Sus majestuosos cúpulas y estructuras perfectamente simétricas, construidas con 18 columnas doradas, despiertan admiración y hacen reflexionar. ¿Qué secretos se ocultan tras esta esplendorosa belleza? Cada elemento del Templo del Cielo fue cuidadosamente diseñado. Por ejemplo, el sagrado Gran Salón Circular, donde el emperador realizaba rituales para apaciguar al cielo, posee una acústica única que permite que los sonidos se propaguen por el aire, como si el mismo cielo respondiera a las oraciones. Esta armonía entre arquitectura y naturaleza plantea preguntas sobre los posibles conocimientos de los antiguos constructores. ¿Cómo lograron alcanzar tal nivel de maestría? Los investigadores sugieren que el Templo del Cielo no fue solo un lugar de adoración, sino también un observatorio astronómico donde los fenómenos celestes servían como guías para los eventos terrestres. ¿Cómo pudo un edificio tan significativo convertirse en el centro de los antiguos conocimientos cosmológicos? Algunos incluso creen que en su geometría se encuentran mensajes cifrados dirigidos a futuras generaciones. Dentro de este sagrado espacio hay muchas incógnitas. Por ejemplo, en su entorno se encuentran artefactos que recuerdan antiguos rituales que podrían revelar más sobre las creencias y prácticas de aquellos tiempos. Sin embargo, a pesar de todos los estudios, muchos aspectos del Templo del Cielo remainan sin desentrañar, así como su relación con el cielo. Las investigaciones científicas, como el análisis de antiguos textos y observaciones astronómicas, solo levantan un poco el velo de este misterio. El Templo del Cielo sigue atrayendo la atención no solo de turistas, sino también de científicos que buscan desentrañar sus secretos. ¿Cuántas más de estas incógnitas están ocultas en la historia de la humanidad, esperando ser descubiertas? Hasta ahora se han encontrado restos de cerámica datados del primer siglo de nuestra era, pero su significado sigue siendo incierto. Stonehenge no es simplemente un conjunto de megalitos de piedra dispuestos de manera extraña. Es una fascinante enigmática envuelta en múltiples mitos y teorías. Las grandes losas de piedra, perfectamente ajustadas entre sí, plantean muchas preguntas. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores mover tales estructuras masivas? ¿Por qué decidieron construir un monumento tan grandioso en este lugar específico? Algunos científicos sugieren que Stonehenge podría haber sido un observatorio astronómico,
permitiendo a los antiguos observar los movimientos de los cuerpos celestes. Otros investigadores lo ven como un santuario, un lugar de adoración, o incluso como el centro de antiguos rituales relacionados con la vida y la muerte. Pero si esto es así, ¿qué es lo que realmente se oculta tras estas piedras? Aproximadamente 335 años atrás, un grupo de personas de las que no sabemos nada reunió piedras de lugares lejanos, como Gales, y las llevó hasta aquí, al sur de Inglaterra. Sus motivos siguen siendo un misterio, y esto solo genera más preguntas. ¿Qué secretos están encerrados en estos antiguos monolitos? Con el paso del tiempo, los investigadores han utilizado tecnologías modernas como el radar y el datación por carbono para echar un vistazo al pasado de Stonehenge, pero muchos aspectos de su existencia aún están envueltos en el misterio. ¿Qué significado tenían estas piedras para las personas que vivieron en aquellos tiempos lejanos? A pesar de los numerosos estudios, Stonehenge sigue siendo uno de los monumentos más enigmáticos de la antigüedad, y muchos aspectos de su propósito y construcción aún generan controversias. Las cuevas de Yungan, situadas en la parte norte de China, representan un espléndido ejemplo de arquitectura y arte antiguos, dejando una huella indeleble en la historia. Estas misteriosas cuevas, talladas en la roca hace más de 1500 años, contienen miles de estatuas de Buda que miran majestuosamente al mundo. Pero ¿qué hay detrás de su creación? ¿Cuáles eran las intenciones de los maestros que pusieron su alma en cada detalle? Cada cueva en este complejo monumental, que cuenta con más de 100 santuarios separados, oculta no solo imágenes artísticas, sino también secretos que aún no pueden ser completamente descifrados. Las paredes internas están adornadas con frescos que representan escenas de la vida de Buda y sus seguidores. Pero ¿quién fue el inspirador de este proyecto monumental? Algunos científicos sugieren que aquí podría haber habido una importante comunidad budista, pero ¿qué conocimientos y rituales guardaban en sus santuarios? Sin embargo, esto no es la única pregunta que plantea Yungang. Los investigadores también se preguntan cómo se crearon y llevaron estas espléndidas esculturas que pesan toneladas a tales alturas. ¿Cómo lograron los antiguos maestros tal precisión en la talla y la elección de la piedra para conservar estas obras de arte durante siglos? Descubrimientos intrigantes como inscripciones y símbolos misteriosos añaden capas de misterio a la ya compleja historia de Yungan. Quizás contienen mensajes cifrados de antiguos habitantes de estas tierras. Quizás nunca sabremos exactamente qué intentaban transmitir los maestros, pero una cosa es segura: los misterios de Yungan continúan atrayendo a los investigadores, esperando ser revelados. Entre estas rocas, donde el tiempo parece detenerse, no solo se encuentran joyas del arte, sino también preguntas a las que la humanidad aún no ha encontrado respuesta. Es interesante preguntarse cuántas más enigmas están ocultos bajo las capas de la historia, esperando ser revelados. La estupa de Sanchi, ubicada en la India, es una de las construcciones más enigmáticas y majestuosas de la antigüedad. Su forma colosal, que alcanza los 30 metros de altura, y sus relieves meticulosamente decorados atraen la atención de investigadores y turistas de todo el mundo. Pero, ¿qué se oculta detrás de esta belleza arquitectónica? La estupa fue construida en el tercer siglo antes de nuestra era y se considera uno de los monumentos budistas más importantes. En sus paredes se representan escenas de la vida de Buda, pero muchos detalles permanecen oscuros. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de sus creadores?
Algunos sugieren que los relieves contienen mensajes cifrados dejados por antiguos maestros que podrían revelar sus creencias y costumbres. Sin embargo, esta no es la única misterio asociado con la estupa de Sanchi. Los arqueólogos han descubierto que los relicarios internos, posiblemente, contienen restos de objetos sagrados, pero su contenido sigue siendo un misterio. ¿Cómo lograron los antiguos constructores crear una estructura tan compleja sin tecnologías modernas? Las leyendas místicas rodean esta estupa y los habitantes locales afirman que alberga fuerzas espirituales que pueden curar y traer buena suerte. Pero ¿qué se oculta realmente detrás de estos antiguos bloques de piedra? La estupa de Sanchi no es solo un monumento, es la llave para entender la cultura y la filosofía de la antigüedad. ¿Cuáles son los verdaderos secretos de estos antiguos gigantes sumergidos en las arenas del tiempo? El colosal Coliseo, majestuosa arena que alguna vez fue el centro de la vida de entretenimiento del antiguo Roma, sigue guardando en sus paredes innumerables secretos. Sus misteriosos pasillos y oscuros subterráneos, donde antaño se preparaban los gladiadores para sus combates, parecen susurrar sobre tiempos pasados llenos de crueles espectáculos y gloriosas victorias. ¿Cómo pudo un edificio tan monumental, construido con enormes bloques de piedra, sobrevivir a los siglos, manteniendo su enigmática aura? Cada piedra del Coliseo, como guardián de historias, testifica sobre extraños eventos que ocurrieron en sus paredes. Aquí, en el corazón de Roma, no solo se celebraban combates entre humanos y animales, sino también representaciones teatrales que asombraban a los espectadores por su magnitud e ingenio. ¿Qué podría haber llevado a los antiguos romanos a construir una estructura tan monumental, donde la vida y la muerte se entrelazaban ante una audiencia entusiasta? Algunos historiadores creen que el Coliseo fue construido para demostrar la potencia del Imperio Romano, pero otros investigadores señalan posibles conexiones místicas que podrían estar ocultas en su arquitectura. Quizás los antiguos constructores utilizaron tecnologías desconocidas para crear este inmenso anfiteatro, capaz de alojar a hasta 50,000 espectadores. Pero esta no es la única misterio asociado al Coliseo. Existen referencias a pasajes subterráneos y cámaras secretas que aún no han sido completamente investigadas. ¿Cuál es su verdadero propósito? Tal vez formaban parte de algún ritual que se perdió junto con las desaparecidas civilizaciones. Mientras tanto, el Coliseo sigue siendo una de las atracciones más visitadas del mundo, atrayendo a millones de turistas que desean tocar su antigua magia. ¿Cuántas incógnitas aún esperan ser descubiertas alrededor del teatro? En las últimas excavaciones se encontraron fragmentos de mosaicos que posiblemente adornaban el auditorio. La fortaleza imperial de Hue, ubicada en el corazón de Vietnam, guarda en sí misma numerosos misterios. Esta majestuosa fortaleza, construida a principios del siglo XIX, está rodeada por gruesos muros de varios metros de espesor y rodeada por un foso que alguna vez estuvo lleno de agua. Pero ¿qué había detrás de su construcción? ¿Qué secretos están ocultos en sus piedras? Una de las características más intrigantes de la fortaleza es su arquitectura, que combina tradiciones orientales y occidentales. Las paredes están adornadas con elaborados relieves que representan criaturas míticas y escenas de antiguas leyendas. Pero, ¿cómo se eligieron estos símbolos? Algunos investigadores sugieren que podrían haber servido como protección contra espíritus malignos, mientras que otros creen que simplemente reflejan la rica cultura de la época. Dentro de la fortaleza hay muchas estructuras,
cada una con su propia historia. Salas donde alguna vez se llevaron a cabo coronaciones ahora guardan en silencio el eco de los pasos de los reyes y sus cortejos. Aunque estos eventos estén bien documentados, queda la pregunta: ¿qué ocurrió con los últimos gobernantes de la dinastía Nguyen? ¿Por qué su reinado terminó tan repentinamente y sin rastro? Entre las ruinas se pueden encontrar artefactos misteriosos, como vasijas cerámicas que podrían haber sido utilizadas en rituales. Estos hallazgos, datados de la misma época, continúan intrigando a los investigadores. Algunos de ellos sugieren que en estos objetos podrían estar ocultos mensajes cifrados que solo esperan ser descifrados. Sin embargo, esto no es la única misterio relacionado con la fortaleza imperial. Existen numerosas leyendas sobre fantasmas que deambulan por sus pasillos y fenómenos misteriosos que ocurren en sus paredes. ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren decir a los vivos? Lugares como Rocamadour nos recuerdan que en nuestro mundo aún hay mucho por descubrir. En este santuario, donde cada piedra respira historia, aún se puede sentir la grandeza y el misterio de las épocas pasadas. Chiavetta di Bagnoregio es una ciudad misteriosa que parece flotar sobre un abismo, rodeada de acantilados y un misterioso vapor. Su nombre, la ciudad moribunda, despierta temor y curiosidad. ¿Cómo una arquitectura tan elegante pudo haber llegado al borde de la desaparición? Un paseo por sus estrechas calles empedradas con piedras antiguas nos transporta a otro tiempo, cuando aquí bullía la vida y los majestuosos edificios reflejaban la potencia y ambición de sus habitantes. Con cada paso se siente la respiración de la historia. Paredes de las que brotan raíces de árboles y plazas abandonadas donde, parece, aún resonaban voces. Pero, ¿cómo pudo este antiguo próspero ciudad llegar al borde de la destrucción? Algunos investigadores sugieren que la erosión del suelo y los terremotos fueron la causa de su ruina, mientras que otros señalan las enigmáticas leyendas sobre una maldición que pesaba sobre sus habitantes. Investigaciones científicas, como el análisis de capas de suelo y el modelado del paisaje, confirman que los cambios climáticos jugaron un papel en el destino de Chiavetta di Bagnoregio. Sin embargo, existen teorías más enigmáticas. Algunos habitantes locales creen que los espíritus de sus antepasados aún protegen esta ciudad, impidiéndole caer en el olvido. Pero no es la única misterio que guarda este rincón único de Italia. Paralelamente a su belleza arquitectónica, existen extraños artefactos encontrados en sus alrededores. Fragmentos de cerámica que podrían pertenecer a antiguos habitantes y enigmáticos símbolos grabados en las rocas. Cada uno de estos objetos cuenta su historia, pero juntos solo forman una parte de la imagen. ¿Qué secreto guardan estas antiguas ruinas y quién fue su verdadero creador? El monasterio de Thixi, ubicado en el corazón de Ladakh, no es solo una obra arquitectónica, sino también un lugar misterioso envuelto en leyendas antiguas. Sus majestuosas murallas, construidas con piedras rudamente talladas, se elevan sobre las montañas circundantes, creando una atmósfera de paz y grandeza. Aquí, entre reliquias sagradas y vibrantes murales, se puede sentir el aliento de los siglos, como si estuvieran a punto de revelar sus secretos. La construcción del monasterio comenzó en el siglo XIII, y desde entonces ha sido el hogar de numerosos monjes que han practicado las enseñanzas budistas. ¿Pero qué los llevó a elegir este lugar apartado? Algunos investigadores sugieren que esto está relacionado con antiguos mitos sobre fuerzas sagradas que habitan en estas montañas.
¿Cómo pudieron tales altos ideales de espiritualidad y soledad coexistir con un mundo lleno de pasiones y conflictos? Thiksey también es conocido por su arquitectura única, que combina elementos de los estilos tibetano e indio. Dentro del monasterio se puede ver una gran estatua de Buda, cuya altura alcanza los 12 metros, y que parece proteger la paz de este lugar sagrado. Sin embargo, a pesar de toda esta magnificencia, quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué se construyó el monasterio exactamente en este lugar? ¿Y qué secretos guardan sus antiguos manuscritos? Pero esta no es la única pregunta que rodea al monasterio. Las leyendas hablan de rituales sagrados realizados en sus murallas que podrían abrir las puertas a otros mundos. ¿Cuáles eran las intenciones de aquellos que crearon esta sagrada morada? ¿Qué conocimientos se perdieron junto con las generaciones desaparecidas de monjes? No muy lejos del monasterio se encuentran cuevas antiguas, donde, según se dice, se realizaban meditaciones y rituales. Estos lugares permanecen inexplorados, esperando su descubrimiento. Machu Picchu sigue siendo un símbolo de secretos no resueltos del pasado, en los que se encuentran las respuestas a preguntas sobre la historia y la cultura humanas. Las pirámides de Giza, situadas a orillas del Nilo, son uno de los más grandiosos y misteriosos monumentos de la humanidad. Estas impresionantes construcciones, erigidas hace más de 4 milenios, aún nos asombran por su precisión y magnitud. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios, utilizando herramientas primitivas, crear tales bloques de piedra macizos, perfectamente ajustados entre sí? Cada una de las 3 pirámides, la de Keops, la de Kefren y la de Miserino, guarda no solo los secretos de su construcción, sino también muchos enigmas relacionados con su propósito. Las investigaciones científicas, que incluyen métodos de datación por radiocarbono y escaneo láser, confirman que estos edificios servían no solo como tumbas, sino también como símbolos de poder de los faraones. Sin embargo, sobre cómo se construyeron exactamente, aún se discuten. Algunos investigadores sugieren que para mover los gigantescos bloques se utilizaron complejos sistemas de poleas y rodillos, mientras que otros creen que los antiguos egipcios podrían haber utilizado métodos secretos conocidos solo por ellos. Además, existen teorías místicas que relacionan las pirámides con observaciones astronómicas y profecías antiguas. ¿Cuál es el verdadero propósito de estos enigmáticos monumentos? A pesar de las muchas teorías, la pirámide de Keops sigue siendo el único de los 7 maravillas del mundo que ha llegado hasta nuestros días. Fue construida con más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno pesando entre 2 y 6 toneladas. Pero, ¿cómo fue posible tal construcción a gran escala en ausencia de tecnologías modernas? Los enigmas relacionados con las pirámides de Giza continúan atrayendo la atención de científicos e investigadores de todo el mundo, dejando muchas preguntas sin respuesta. El monasterio de Debre Damo, ubicado en un alto y escarpado plato en Etiopía, simboliza no solo un legado religioso, sino también cultural, envuelto en misterio. Su ubicación inaccesible y sus imponentes murallas, construidas con enormes bloques de piedra perfectamente ajustados entre sí, provocan admiración y preguntas. ¿Cómo lograron los antiguos constructores crear esta monumental obra sin la tecnología moderna? Según las leyendas, el monasterio fue fundado en el siglo VI por el santo Abba Alemo, quien, según la tradición, subió al plato con la ayuda de ángeles.
Los secretos de este lugar no solo se encuentran en los antiguos textos y iconos, sino también en los misteriosos rituales que aún se realizan aquí. Algunos investigadores creen que en las paredes del monasterio están ocultos mensajes cifrados que podrían revelar su verdadero propósito. Sin embargo, esto no es la única misterio que rodea a Debre Damo. El monasterio también es conocido por sus tradicionales peculiares, como la prohibición de entrada a las mujeres, lo que ha generado numerosos debates y teorías. ¿Por qué este antiguo centro espiritual se ha convertido en un lugar tan cerrado para la mitad de la población? Arqueólogos e historiadores continúan investigando estas preguntas, pero muchos aspectos siguen siendo un misterio. Por ejemplo, ¿cómo podían los monjes mantener su vida en un plato tan alto, rodeado de acantilados? A pesar de todos los esfuerzos, los misterios de Debre Damo permanecen sin resolver, y cada nuevo investigador que pisa su sagrada tierra siente que aquí se ocultan secretos aún más profundos, esperando ser revelados. El monasterio de Debre Damo no es solo un monumento arquitectónico, sino también una clave para entender las antiguas creencias y tradiciones que, posiblemente, alguna vez cambiaron el curso de la historia. Las cuevas de Mogo, también conocidas como Mil Budas, son un complejo asombroso ubicado en el corazón del desierto de Gobi. Estas antiguas cámaras de arte, talladas en arenisca blanda, contienen más de 700 cuevas, cada una llena de frescos y estatuas que reflejan las enseñanzas budistas. ¿Cómo pudieron los maestros de entonces crear tales obras maestras que han conservado su belleza a lo largo de los siglos? Las paredes internas de las cuevas están cubiertas con imágenes complejas que narran la vida de Buda y sus discípulos, así como mitos y leyendas de la época. La singularidad de estas imágenes radica en su diversidad, desde motivos chinos e indios hasta elementos tomados de culturas que existían lejos de estos lugares. Pero, ¿qué pudo motivar a los antiguos artistas a crear tales magníficas obras de arte en un lugar tan remoto y severo? Los estudios indican que las cuevas no solo servían como lugar de veneración, sino también como un importante centro de intercambio de ideas culturales y comerciales a lo largo de la ruta de la seda. Los expertos sugieren que aquí se podían almacenar conocimientos y sabiduría transmitidos de generación en generación. Sin embargo, queda abierta la pregunta: ¿cuál era el propósito verdadero de la creación de estos espacios sagrados? ¿Y qué más puede ocultarse tras sus antiguas paredes? El descubrimiento de las cuevas de Mogo ha llevado a numerosos hallazgos arqueológicos, incluyendo pergaminos que contienen textos enigmáticos y sermones. Estos documentos, datados del cuarto siglo de nuestra era, siguen siendo estudiados por los científicos, pero su contenido sigue generando controversias y misterios. ¿Cómo pudieron estos textos, llenos de sabiduría y profecías, llegar a este lugar, y qué significan realmente para nuestra comprensión de la historia? El monasterio colgante, ubicado en las rocas de la provincia de Shanxi, es uno de los más enigmáticos prodigios arquitectónicos de la antigüedad. Construido hace más de 1500 años, parece flotar en el aire, como una encarnación de un sueño que desafía las leyes de la física. Cada una de sus salas y templos está tallada en la roca, protegiendo reliquias espirituales del paso del tiempo y de las fuerzas de la naturaleza. Pero, ¿cómo lograron los antiguos maestros construir una estructura tan monumental a tal altura? Utilizando madera, piedra y acero, crearon soportes únicos que aún hoy asombran a los investigadores. El monasterio no solo servía como lugar de oración,
sino que también simbolizaba la unidad del budismo, el daoísmo y el confucianismo, destacando la complejidad de la cultura china antigua. El propósito de su construcción sigue siendo un misterio. Algunos creen que el monasterio era un lugar de retiro para monjes, mientras que otros sugieren que era una fortaleza defensiva. ¿Cómo podían coexistir tales enfoques en un solo lugar? Además, las leyendas locales cuentan historias de visiones extrañas y milagros que ocurrieron allí, aunque estas historias solo añaden misticismo a la ya enigmática atmósfera. Las investigaciones muestran que el monasterio ha sido objeto de destrucción, pero sus constructores lograron mantener su unicidad. La restauración y el apoyo de los habitantes locales han contribuido a su supervivencia, pero queda la pregunta: ¿qué llevó a los antiguos constructores a elegir un lugar tan inusual para su santuario? Cada piedra, cada viga guarda secretos que aún esperan ser descubiertos. ¿Qué más esconde esta misteriosa ciudad? Gord no es simplemente un pintoresco pueblo situado en las laderas de las colinas de Provenza. Sus antiguas murallas de piedra guardan innumerables secretos, cada uno de los cuales parece susurrar sobre la grandeza y la caída de civilizaciones olvidadas. A su alrededor flota una atmósfera de misterio, y muchos investigadores se preguntan: ¿cómo ha podido esta ciudad, con una historia tan rica, permanecer en la sombra de otros lugares famosos? Entre sus estrechas calles y majestuosos edificios, se pueden ver símbolos extraños tallados en piedra. Estos signos, tal vez, son mensajes cifrados del pasado lejano, que no pueden ser descifrados. ¿Quiénes eran sus portadores? ¿Qué intentaban transmitir a las generaciones futuras? Los habitantes locales cuentan cómo en las inmediaciones de Gord encuentran artefactos que parecen demasiado modernos para esta región. Algunos de ellos recuerdan antiguos rituales de los que los historiadores solo tienen conjeturas. Pero, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es su relación con esta ciudad misteriosa? La arquitectura única de Gord suscita admiración y genera nuevas preguntas. Algunos investigadores sugieren que la ciudad podría haber sido parte de una red más amplia que conectaba antiguas tierras. Pero esto es solo una de las muchas teorías que intentan explicar su existencia. El misterio de Gord sigue sin resolver. ¿Están abiertas sus secretos o aún esperan ser revelados? This translation maintains the style, tone, and factual information of the original Russian text, while sounding natural and fluent in Spanish. El monasterio de Lamayuru, uno de los monasterios budistas más antiguos de la India, se alza majestuosamente sobre las montañas circundantes, como si estuviera tallado en piedra. Sus antiguas murallas, construidas hace más de 1000 años, guardan secretos que aún no han sido desentrañados. Las complejas frescos y las estatuas de Buda, cubiertas de polvo de los siglos, despiertan admiración y respeto. Lamayuru está rodeado por un paisaje lunar increíble, donde el viento susurra historias olvidadas. Los habitantes locales creen que aquí vivió un gran sabio, que dejó no solo rastros en la historia, sino también enseñanzas misteriosas. ¿Cómo pudo un lugar tan sagrado pasar desapercibido durante tantos siglos? Algunos investigadores afirman que el monasterio fue el centro de antiguos conocimientos, pero su verdadero propósito sigue siendo un misterio. Quizás aquí se oculten textos sagrados de los que nadie sospecha, o bien este lugar haya sido un refugio para rituales enigmáticos. Sin embargo, esto no es todo.
Alrededor del monasterio se encuentran cuevas misteriosas que, según los locales, son la entrada a otros mundos y el guardián de antiguos secretos. ¿Cómo es posible que tales lugares maravillosos hayan pasado desapercibidos para los científicos y arqueólogos? La Mayuru es visitado por peregrinos de todo el mundo, pero solo unos pocos se atreven a adentrarse en sus profundidades. Al igual que muchos otros monumentos antiguos, este monasterio guarda numerosos secretos sin resolver, esperando su momento. Y tal vez algún día descubramos qué otros milagros oculta esta tierra sagrada. Algunos estudios sugieren que el complejo podría haber sido mucho más grande de lo que conocemos hoy, y sus territorios aún esconden tesoros injustamente olvidados. Machu Picchu, perdido entre las nubes, sigue siendo una de las joyas más enigmáticas de la antigua civilización inca. Esta ciudad, ubicada a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, está construida con grandes bloques de piedra perfectamente ajustados entre sí sin el uso de mortero. ¿Cómo lograron los antiguos constructores alcanzar tal nivel de habilidad, manteniéndose en armonía con la naturaleza que les rodeaba? Muchos investigadores creen que Machu Picchu no solo fue la residencia de los gobernantes, sino también un lugar sagrado donde se entrelazaban el mundo terrenal y el celestial. Rodeado de vegetación verde y montañas imponentes, parece guardar secretos que esperan ser revelados. ¿Cuál era el verdadero propósito de esta ciudad enigmática y qué rituales se realizaban en sus paredes? Existen diversas teorías sobre por qué esta ciudad fue abandonada. Algunos científicos sugieren que podría haber sido debido a la conquista española, mientras que otros creen que los cambios climáticos podrían haber tenido un papel. Pero, ¿cómo pudo desaparecer un centro cultural tan asombroso sin dejar rastro? Sus ruinas, como ecos de voces antiguas, continúan atrayendo la atención de arqueólogos y turistas de todo el mundo. Sin embargo, esto no es la única enigmática historia relacionada con Machu Picchu. Al caminar por sus estrechos senderos, uno puede tropezar con misteriosos artefactos, como altares y terrazas de piedra que aún no han sido descifrados. ¿Qué significaban para aquellos que alguna vez vivieron aquí y qué secretos guardan estos objetos? Las investigaciones continúan y cada nuevo descubrimiento se acerca un poco más a desentrañar los misterios de esta antigua ciudad. Las investigaciones continúan y perhaps en el futuro podamos desentrañar al menos una parte de sus misterios. Por ahora, solo podemos especular sobre qué otros enigmas guarda este lugar. El Teatro de Marcelo, construido en el primer siglo antes de nuestra era, se encuentra junto a las orillas del Tíber, como un majestuoso monumento de la arquitectura romana antigua. Sus grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, parecen testigos de representaciones inolvidables que alguna vez tuvieron lugar aquí. Los fragmentos conservados de columnas y arcos aún guardan el eco de aplausos y exclamaciones de asombro de los espectadores. Pero esto no es solo un teatro, su historia está llena de enigmas y misterios. ¿Cómo pudo un edificio tan monumental, destinado al entretenimiento, ser olvidado durante siglos? Algunos investigadores creen que el teatro formaba parte de un proyecto más amplio que incluía otros edificios y monumentos, pero sobre ellos solo queda una vaga idea. Existe una versión de que el teatro fue abandonado debido a un cambio en los gustos de la nobleza romana, que prefirió lugares más apartados. Sin embargo, ¿cómo pudieron tales creaciones majestuosas caer en el abandono? Sigue siendo un misterio.
El teatro de Marcelo no solo refleja los logros de los arquitectos antiguos, sino que también plantea preguntas sobre cómo puede desaparecer la cultura con rapidez. Desde el punto de vista de la arqueología, su restauración y estudio continúan, revelando nuevas capas de su historia. Los habitantes locales y los investigadores comparten historias sobre hallazgos misteriosos, como artefactos enigmáticos encontrados en las inmediaciones del teatro. Estos extraños objetos, posiblemente, formaban parte de rituales que no podemos entender. Todo esto levanta nuevas preguntas. ¿Qué más está oculto bajo la tierra, en la sombra de los majestuosos bloques de piedra? Entre las paredes de piedra de Lamayuru se pueden encontrar estatuas y reliquias que datan del IX siglo, pero su origen y significado siguen siendo un enigma. En las laderas de la montaña, entre nubes y nieblas, se alza el monasterio de Ostrog, uno de los lugares más enigmáticos de Montenegro. Sus muros, esculpidos directamente en la roca, guardan secretos que durante siglos han atraído a viajeros y buscadores de aventuras. ¿Cómo pudo surgir esta construcción en una altura tan elevada? ¿Y qué motivos llevaron a la gente a elegir este lugar para el retiro espiritual? El monasterio fue fundado en el siglo XVII, pero sus raíces se remontan mucho más atrás en la historia. Las leyendas cuentan que San Basilio Ostrog, fundador del monasterio, pasó años aquí, sumergido en oraciones y meditaciones. Pero ¿qué conocimientos y revelaciones pudo obtener en este lugar apartado? Las paredes del monasterio están adornadas con frescos que parecen vivos, narrando eventos que quedaron en la sombra de los siglos. Algunos investigadores afirman que estas imágenes pueden contener mensajes ocultos, codificados en símbolos y colores. ¿Cuál era el propósito de los antiguos maestros que crearon estas obras? ¿Y qué intentaban transmitir a las generaciones futuras? Dentro del monasterio se encuentran reliquias, incluyendo los restos de San Basilio, que atraen a peregrinos de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de su santidad, quedan muchas preguntas. ¿Cómo se han conservado estas reliquias a lo largo de los siglos y qué secretos pueden guardar? Los oscuros pasillos y estrechas escaleras de este lugar sagrado llevan a rincones inexplorados, donde cada paso resuena con el eco del tiempo. Pero esto no es la única misterio de Ostrog. En sus alrededores también existen leyendas sobre fenómenos misteriosos y encuentros inexplicables.